¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. Ya saben que les contamos las noticias más destacadas de la semana. La Cámara Regional ha sido una semana en la que hubo pleno extraordinario, además con un único punto en el orden del día. Todos los grupos del Parlamento aprobaron que los afectados por el volcán en La Palma puedan edificar su vivienda habitual en suelos de especial protección paisajística. Con un informe previo, eso sí, favorable del Cabildo, podrán construir de nuevo su vivienda. Por cierto, que los canarios en situación de vulnerabilidad podrán acceder a la nueva ayuda de alquiler de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Lo hace por valor de 21 millones de euros, un 22% más de dotación que la anterior convocatoria, y podrán solicitarlas las rentas por debajo de los 24.000 euros en las cámaras de comercio o en el Instituto Canario de la Vivienda. Y en la Comisión de Exterior, el consejero de Seguridad habló de las repercusiones que tiene en cuanto al control de la migración desde el norte de África el reciente acuerdo firmado entre España y Estados Unidos. Dice que este nuevo marco de relaciones puede ayudar a Canarias cuando se concreten las medidas. La consejera de Educación ha negado que haya habido intencionalidad en el retraso del expediente que se tramita para declarar el silbo herreño como bien de interés cultural. A preguntas de dos diputados herreños ha dicho que el expediente es imparable y que saldrá adelante en los próximos meses. Y el invitado en la entrevista de la semana es Manuel Marrero, portavoz parlamentario del grupo Sí Podemos Canarias. Con él hemos hablado de los asuntos más urgentes en esta recta final de la legislatura. Manuel Marrero Morales, bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento. Bien hallado una vez más. Bueno, es portavoz del grupo Sí Podemos Canarias aquí en la Cámara Regional, en una legislatura que, por cierto, da sus últimos pasos, apenas 5 meses quedan ya para que acabe, y yo le quería preguntar para arrancar cuáles son los asuntos más urgentes, según su grupo político, que se deben abordar o que deben quedar resueltos antes de que acabe esta legislatura. Sí, bueno, en primer lugar, por cuarta vez que se aprueben los presupuestos, que eso es fundamental, es la ley más importante que cada año tiene que aprobar un gobierno, pero por otro lado tenemos algunas leyes que están en trámite aún o que están pendientes, como puede ser la ley de renta ciudadana, que era un compromiso de este gobierno y estaba en el pacto de gobierno, está en el proceso parlamentario y esperemos que llegue a tiempo de terminarse antes de que termine el año. También la ley canaria de juventud, la ley de cambio climático, es decir, la ley de biodiversidad que aún no ha entrado, ya no sé si habrá tiempo, pero que sería muy importante que entrara en esta legislatura. Es decir, tenemos una serie de leyes que están a caballo entre ultimar sus preparativos y aprobarse antes de que termine la legislatura, y otras que aún siguen pendientes de entrar. Pero probablemente la ley de renta ciudadana sí que podría estar antes de que acabe este año, o podría ser el arranque del siguiente, 2023. Sí, claro, hay leyes que a lo mejor están en este año y no se terminan y tendrían que pasar seguramente a la siguiente legislatura, pero esperemos que las que están ya en trámite se acaben todas ellas, y alguna más que esté pendiente de entrar, que podría haber tiempo si nos damos prisa, aunque habría que acumular más trabajo, etcétera, pero para eso estamos y para eso nos pone la ciudadanía en este lugar. Estamos en una semana en la que se ha conmemorado el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, un asunto del que se ha hablado también aquí en el Parlamento, porque hace unos días incluso pues se presentaban los datos que da el indicador AROPE, que de nuevo, pese a ese ligero repunte, vuelve a dibujar una situación muy preocupante en Canarias, sobre todo en lo que tiene que ver con la pobreza severa, que es más compleja de abordar, ¿no? Sí, frente a esto uno siempre optimista en el sentido de que es con esto tenemos que acabar, tenemos que avanzar en la dirección. Se ha mejorado en un punto y algo, pero a nosotros no nos deja en absoluto satisfechos mientras haya alguna persona que no puede vivir con dignidad, que no puede comer cada día, que no puede satisfacer sus necesidades vitales de vivienda, de sanidad, de educación, de tener los mínimos vitales. Nosotros decimos, estamos descontentos y tenemos que seguir trabajando para que eso nos ocurra en nuestras islas, porque nuestras islas son una sociedad rica, recibe muchos turistas, tenemos comercio, tenemos industria, tenemos gente que vive muy bien también y que debería colaborar mejor, digamos, para que los demás que están en el otro extremo de la escala pues puedan también recibir algo de ese reparto desigual de la riqueza que hay en las islas, y por tanto decimos, tenemos que
impedir que en Canarias siga habiendo esa pobreza. Tenemos que superar esa situación. Es un reto que tenemos todavía. Efectivamente, esa pobreza estructural de la que tan fríamente se refiere siempre esa pobreza que la tienen nietos y nietas ahora, pero que también la tuvieron sus padres y madres y también la tuvieron sus abuelos, ¿no? Es una especie de círculo vicioso donde es difícil salir, pero para eso están también los gobiernos progresistas, para repartir la riqueza entre la sociedad y darle más a los que menos tienen. Enseguida hablamos del asunto de los impuestos, que ha sido el gran debate en las últimas semanas, pero en medio de todo esto, al margen de todas estas familias que están metidas en el círculo de la pobreza, luego están las dificultades añadidas que incluso familias con trabajo sufren en el día a día, porque la inflación está disparada, porque hay una crisis cuyo origen puede estar, entre otros factores, en la guerra de Ucrania, pero el caso es que la dificultad se acrecienta incluso en familias que tienen trabajo. Sí, en los últimos años hemos vivido una circunstancia pues paradójica, ¿no? Que haya trabajadores que, a pesar de dedicar todo su tiempo y todo su esfuerzo a trabajar, no puedan salir de la pobreza y no puedan vivir con dignidad. Y eso no lo podemos permitir en una sociedad. Por tanto, yo creo que elementos como la aprobación de la reforma laboral, del ingreso mínimo vital, del salario mínimo interprofesional, que tanto se opuso la oposición en aquel momento porque iba a desaparecer pues el trabajo y no sé qué, y empobrecer a las empresas, y resulta que lo que ha hecho es crecer la economía, que haya más gente que pueda vivir con unos ciertos mínimos de dignidad, y por tanto esa tiene que ser la apuesta, es decir, la apuesta tiene que ser que en una sociedad no puede haber un reparto tan desigual de que uno sea muy rico y una inmensa mayoría o una parte importante como en Canarias esté sumida bajo la pobreza. Un debate muy complejo que últimamente escuchamos reducido al debate sobre si subir o bajar los impuestos, porque digamos hay partidos, los de la oposición, que están insistiendo en la bajada generalizada de impuestos como la fórmula más adecuada para solucionar por lo menos alguna parte de los problemas de los ciudadanos. Los impuestos son una forma más o menos más rápida de la redistribución de la riqueza, pero es que junto a la redistribución de la riqueza tiene que haber garantías de un trabajo digno y estable, por ejemplo, tiene que haber garantías de un ingreso mínimo vital que permita a la gente vivir con dignidad, tiene que haber garantías de que hay una sanidad, una educación pública, unos cuidados, etcétera. Y eso es la construcción del estado del bienestar, que nosotros lo tenemos a medio construir. Y que eso se hace pues pagando más los que más tienen y contribuyendo más los que más tienen, que no se van a empobrecer por eso. Y sin embargo, en Canarias, en los momentos en que más turistas ha habido, por ejemplo, en Canarias, el empleo ha estado en la situación de mayor precariedad. No nos podemos permitir que nuestra juventud, por ejemplo, se llegue a gastar hasta el 70 al 80% de su salario en pagar una vivienda. Eso es una aberración absoluta. Por tanto, hay que seguir propiciando de los gobiernos medidas, y por eso estamos empeñados en Madrid en que se apruebe una ley de vivienda, o seguimos con plantear pues que la gente joven no tenga que abandonar sus estudios porque no tiene medios para ello y no pueda pagarse. Por eso se sigue planteando que las becas tienen que seguir incrementándose y se han incrementado en estos últimos tiempos, etcétera. Por tanto, medidas siempre para un poco compensar las desigualdades que hay en nuestra sociedad. En esa línea va la intención que ha mostrado también el gobierno de Canarias de hacer esos ajustes selectivos, así lo han dicho, o ayudar con esa bajada de impuestos solo específicamente a las rentas más bajas. Sí, efectivamente, ahí podemos utilizar ingeniería pues financiera, etcétera, o fiscal para que se haga este tipo de cosas, pero hay que apostar también por las grandes medidas, es decir, la de protección del empleo, la de esa que no siempre se carguen las culpas sobre los mismos y siempre sean los que pagan los mismos, por tanto hay que favorecer que contribuyan más los que más tienen. Y luego también está el mejorar los servicios públicos y no continuar privatizándolos, o que los derechos de la ciudadanía estén garantizados. Es decir, no podemos decir que los derechos están recogidos en la Constitución, están en el Estatuto de Autonomía, pero son papel mojado después al final. Por tanto, nuestro esfuerzo desde la política tiene que seguir siendo porque esos derechos sean realmente cumplidos. Hablando de recaudar más para soportar todos esos servicios públicos, se ha reabierto un debate que además ya es largo aquí en Canarias, lo de si implantar o no esa ecotasa o tasa turística. Ustedes insisten y están abanderando que eso sea así desde hace tiempo, ¿no? Sí, nosotros hemos defendido que haya determinadas figuras dentro del RE, aparte del tema de la ecotasa, que ahora me ceñiré a él, pero por ejemplo que la Reserva de Inversiones Canarias sirva para generar empleo y de calidad,
cosa que no se está haciendo desgraciadamente. Y en el asunto que plantea de la ecotasa, que próximamente presentaremos ya la ley que tenemos para debatirla dentro de los socios de gobierno y con el resto de la sociedad, nosotros lo que decimos es que ciudades como Barcelona, lugares como Berlín u otros lugares dentro de la propia Unión Europea no han visto disminuir su afluencia de turistas. Por tanto, aquellos que dicen que no es el momento, que son momentos de incertidumbre, nosotros decimos, son los mismos algunos de ellos que defienden que se siga haciendo proyectos como Cuna del Alma, del desarrollismo de los años 60, y que implica grandes inversiones en Canarias, que cuando alguien invierte en las islas es porque tiene garantías y seguridad de que aquí va a seguir habiendo turismo. O sea, por tanto, las incertidumbres se despejan fácilmente. Y decimos que Canarias no se puede seguir permitiendo que entre 300 y 600 millones de euros anuales, según el modelo de ecotasa que se plantee, se sigan perdiendo, es decir, los necesitamos. Ustedes lo ven como algo urgente, sin embargo, pues otros socios de gobierno que hablan de un debate sosegado, quizá a lo mejor pues poniendo un poco la... ¿Sabe por qué? También porque el empresariado hotelero pesa mucho en la política y pesa mucho en la sociedad canaria y sus opiniones pesan mucho. Y nosotros confrontamos con ellos precisamente para decir, es posible la ecotasa, es posible implantarla, y decimos que lo tenemos que discutir efectivamente, sosegadamente, pero lo tenemos que plantear como un objetivo a alcanzar, porque no nos podemos permitir como sociedad el estar perdiendo esos ingresos anualmente que tanta falta nos hacen, pues por ejemplo, para regenerar pues la parte medioambiental tan deteriorada en estos momentos, para fines concretos que puede tener la ecotasa, como por ejemplo, pues determinados proyectos urbanísticos que en otros momentos se construyeron y se han dejado abandonados ahí o a medias o están paralizados porque no pueden continuar adelante, eso se tiene que recuperar para lo público también. Pues la ecotasa a lo mejor puede servir para algunas de esas cuestiones. Y en medio de todo esto también Canarias pues sujeta a lo que ocurra a nivel internacional, porque ahora todo influye y hay momentos de tensión económica, pues en países como Francia, en países como Inglaterra. Se anuncia, según los analistas, pues un empeoramiento incluso de la inflación. ¿En qué medida teme que todo esto pueda enrarecer también el ambiente social aquí en Canarias? Sí, estamos en un mundo muy interrelacionado, muy interdependiente, y cuando en un lugar ocurre algo, y en este caso en las proximidades o en el seno de Europa, no tanto de la Unión Europea, pero sí en el seno de Europa, hay una guerra en estos momentos que obedece a intereses geoestratégicos entre quién se va a ser el dueño del poder en las próximas generaciones. Hay imperios que están en decadencia, hay otros que están emergentes, y Ucrania se ha convertido en una especie de lugar de prueba de ensayo donde debilitar a la Unión Europea como proyecto, favorecer en lo posible que sigamos aumentando la dependencia de Estados Unidos, y eso está claro con el gas, por ejemplo, o la confrontación con China, o la confrontación con la India, etcétera. Por tanto, eso es una cuestión que nos excede a la política doméstica que llevamos aquí, pero que sufrimos las consecuencias de la geopolítica aquí en Canarias. Y por tanto tenemos que garantizar mayor soberanía energética, porque tenemos posibilidad de alcanzar mayores cotas de soberanía energética. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos volcanes, tenemos agua de mar, o sea, que es un desperdicio que no se esté utilizando todas esas energías renovables para no depender energéticamente del exterior, y eso nos hará crecer también en algo muy importante, que es la soberanía alimentaria. Nuestros campos están olvidados, dejados de la mano, porque no tenemos agua, porque no disponemos de medios, porque no se ha dignificado la profesión de agricultor, que desertó de la agricultura para irse al sector servicios a estar peor pagado aún, etcétera. Por tanto, tenemos que trabajar en esa dirección de soberanía energética, soberanía alimentaria, lo cual nos hará vivir con cierta mayor estabilidad frente a los avatares de lo que se produzca a nivel internacional. Y otro asunto que les preocupa a su grupo parlamentario, lo han dicho reiteradamente, tiene que ver con el tema migratorio. Estamos viviendo de nuevo unas semanas de repunte, lo estamos viendo en islas como Lanzarote, y era un debate que había cogido un cierto peso y del que se empezaba a hablar en Europa de manera seria hace un par de años. Yo no sé si con todo este contexto se ha vuelto a quedar de lado esa tragedia que estamos viviendo y contando diariamente aquí en Canarias. Enlazando con lo anterior, nosotros somos gente que seguimos defendiendo que la paz y el diálogo son los que solucionan los conflictos, no precisamente la confrontación y la guerra, porque al final son los pueblos los que pagan y no los dirigentes. Y respecto a la migración, ese fenómeno va a seguir siendo creciente. Hay previsiones ahora mismo ya a nivel internacional de que en 2050 Nigeria se convierta en la tercera potencia demográfica a nivel internacional. Nigeria sola, con más habitantes que toda la Unión Europea, que la tenemos ahí al lado. Es decir,
que la emigración o en África se resuelve y la gente puede vivir en condiciones de dignidad, o nosotros en Canarias vamos a seguir siendo un lugar de paso apetecido y un lugar, desgraciadamente, en una travesía mortal para miles de personas que quieren vivir mucho mejor en Canarias y que de alguna forma pues van a tener que seguir yéndose hacia la Unión Europea, etcétera. Por tanto, la inmigración es un fenómeno que tenemos que afrontar como un fenómeno que va a ser estructural, desgraciadamente, porque en el África cercana, en Nigeria y en otros países va a seguir creciendo la demografía y no va a haber respuesta, desgraciadamente, porque se ha esquilmado durante mucho tiempo desde la Unión Europea a los países africanos, y nosotros defendemos que lo que hay que hacer es precisamente plantear relaciones de buena vecindad, de desarrollo humano, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus países y tenerse que venir a morir muchos de ellos en el paso hacia la Unión Europea a través de Canarias. En medio de todo esto, señor Marrero, ustedes siguen promoviendo que se promueva una solución urgente para la situación del Sáhara. De hecho, han estado recientemente en la ONU hablando de este asunto, ¿no? Sí, de hecho, nos trasladamos hace fechas recientes a Nueva York, 32 personas de Canarias representando a otras tantas organizaciones, a 32 organizaciones, para pedirle a la ONU que cumpla algo tan simple como que cumpla con sus resoluciones. Es decir, tiene resoluciones emitidas durante años sobre la necesidad de un referéndum en el Sáhara de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida, conforme al censo que tenía en el año 75, ese referéndum, que es una negociación que tiene que haber entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, y que también tiene que estar presente España como potencia administradora, que no se puede desentender de ese proceso. Fuimos a la ONU, defendimos, yo en este caso llevé la voz de lo que aquí hemos aprobado en el Parlamento, precisamente a instancias nuestras, algunas PNLs que hemos planteado y que han sido votadas pues mayoritariamente por este Parlamento, sobre la defensa del derecho de autodeterminación del Sáhara, de reconocimiento, que continúe el reconocimiento del Polisario como el legítimo representante, que así lo reconoce la ONU, y que se resuelva ya. Son 47 años desde que el pueblo saharaui fue, en este caso la provincia 53, fue invadida en el 74. Fue invadida por Marruecos, luego vino el acuerdo tripartito vergonzante desde nuestro punto de vista de Madrid, por el cual se entrega pues un territorio a Marruecos y a Mauritania, que al final se lo ha quedado Marruecos en su totalidad, y por cuyos motivos pues una parte importante de la población saharaui se tiene que ir a vivir en mitad del desierto, en el sur de Argelia, campamentos que he visitado y he visto las condiciones en que se vive allí en ese lugar, muy penosas, dependiendo de la ayuda internacional, pero que siguen reclamando desde su dignidad el que tiene el derecho a ocupar su territorio, que se lo ha ocupado y se lo ha anexionado Marruecos. Por tanto, esa defensa la hemos hecho, muy orgullosos de haber participado en esa pues embajada canaria, en este caso, que fuimos a Estados Unidos, a la sede de Naciones Unidas a Nueva York, y esperamos que por una vez ya pues la ONU decida aplicar a través de la MINURSO, etcétera, esas conversaciones y llevar a buen término ese proceso, y que el gobierno del Estado español, y en este caso Pedro Sánchez y el Partido Socialista, eso le va a hablar precisamente tienen que cambiar de posición. No puede haber una traición como ha habido al pueblo saharaui y también al pueblo canario hasta cierto punto, porque queremos relaciones de buena vecindad, no queremos enfrente un gran Marruecos que vaya desde el Mediterráneo hasta más abajo de Mauritania, es decir, queremos enfrente tener relaciones con Marruecos, queremos tener unas buenas relaciones con el Sáhara Occidental, queremos tener unas buenas relaciones con Mauritania, con Senegal, es decir, con países con los que podemos prosperar conjuntamente. Lo que no queremos es asumir las tesis que ha asumido el presidente Sánchez, de que Marruecos siga siendo propietario de alguna forma del Sáhara y el Sáhara pase a ser una autonomía de Marruecos. No, el Sáhara tiene derecho a pronunciarse su gente a qué quiere ser, dónde quiere estar en el futuro, y lo que quieren ser de momento y lo que han expresado es que quieren ejercer el derecho de libre autodeterminación a través de un referéndum y con el amparo de Naciones Unidas. Claro, esa situación también se replica aquí en Canarias con sus socios de gobierno, con el Partido Socialista. Este pacto de gobierno, pese a todo, pese a esas discrepancias expresadas más abiertamente aquí en esta Cámara, ha seguido adelante estos casi
4 años. ¿Es un pacto que tiene visos de poder reeditarse si todo cuadra para una próxima legislatura? Yo estoy convencido de que sí, estoy convencido de que tiene visos de poder reeditarse, de que ha sido un pacto que está fortalecido, es decir, es un pacto que algunos no apostaban por él y sobre todo la oposición, después de 25 años gobernando ininterrumpidamente, pues decían que aquello iba a fracasar en los próximos meses y resulta que ha durado los 4 años y terminará la legislatura y podrá seguramente reeditarse, a lo mejor con cambios de importancia dentro de cada uno de los actores, porque nosotros de Sí Podemos Canarias aspiramos a tener una mayor presencia en el Parlamento y en las instituciones canarias en las próximas elecciones de mayo y a tener mayor presencia en el gobierno, porque a veces la gente nos demanda, es que tienen que cambiar cosas, pero es que tenemos que cambiar cosas si tenemos apoyo popular y en vez de tener 4 parlamentarios y parlamentarias como tenemos hoy en día, pues tenemos 10. Lo que no pueden pedirnos alguna gente es que tenemos que cambiar cosas y luego no hay un apoyo en las votaciones. Por eso nosotros decimos, tenemos un modelo de sociedad, aspiramos a cambiar Canarias, aspiramos a gobernar para la mayoría social en las islas y queremos tener mucha presencia en las instituciones para poder ejercer y plantear ese modelo que beneficie a la mayoría social. Eso ya para terminar es la intención, pero no estará Manuel Marrero aquí, donde ha trabajado pues muchos años. Ahora dará el salto a la política insular porque ha presentado su candidatura, ahora que estamos en este proceso de primarias de su partido, su candidatura a la presidencia del Cabildo de la isla de Tenerife. Sí, como ya soy mayor y soy el vicedecano de este Parlamento con mis 73 años que acabo de cumplir, da la sensación de que llevo una eternidad en la política. Vine en la legislatura pasada, los últimos 17 meses. Muchos años sumando los 4. 17 meses y estos 4 años que llevo en esta legislatura. O sea, bastante tiempo ya en este Parlamento. He aportado todo lo que buenamente he sabido y he podido como portavoz del grupo parlamentario y con el apoyo de todo el grupo y todo lo que hemos aportado a la política en Canarias en este tiempo. Y ahora, pues bueno, me han planteado la posibilidad de aspirar y pelear con las otras fuerzas políticas que se presentan la presidencia del Cabildo de Tenerife y nosotros siempre que nos presentamos a alguna cuestión de este tipo aspiramos al máximo y el máximo es presidir el Cabildo de Tenerife. Ahora todavía estamos en el proceso de primarias internas y tendremos que negociar con los compañeros y compañeras de las otras fuerzas que vayan en la confluencia para esas elecciones de mayo, pero desde la posición que yo defiendo y la gente que me acompaña en estas listas, pues es que aspiramos a gobernar para transformar en otra dirección, porque lo que ha habido en los últimos tiempos ha sido muchos años de gobierno de Coalición Canaria y algunos del PSOE también, y el modelo apenas ha cambiado. Ha habido continuismo en las políticas en ese cabildo, que es una institución muy importante, la institución más importante de la isla de Tenerife y posiblemente después del gobierno de Canarias, pues la institución con mayor, por lo menos, peso económico en toda Canarias y en gran parte del Estado español también. Pues Manuel Marrero Morales, le deseamos todo lo mejor esta nueva etapa que puede emprender a partir del mes de mayo. Gracias por acompañarnos. Ilusión no me falta, puesto que soy una persona muy optimista. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Una de las noticias más destacadas de la Cámara, esta semana todos los grupos parlamentarios acordaron por unanimidad que los afectados por la erupción volcánica de La Palma puedan edificar en suelos de especial protección. Eso sí, van a tener que contar con el informe favorable del Cabildo. Pese a esa unanimidad, sí que hubo críticas por parte de la oposición para que se recojan a través de una ley las medidas urgentes en materia urbanística. La Cámara ha aprobado por unanimidad la modificación del decreto ley para que el permiso de fabricación en suelo rústico incluya que pueda ser además de protección paisajística, pero como era previsible no hubo acuerdo para su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia. Ya que está en cierne un decreto ley más amplio que no afecta a esto, sobre todo porque este lo que hace es una matización. Ahí se encontró el Gobierno con la oposición que pide tramitar una ley para acabar con las sucesivas modificaciones. A este Gobierno le molesta La Palma. Y no solo le molesta, sino que la han dejado caer. Y si de verdad no es así, lo veremos en los presupuestos de la comunidad autónoma. Como palmera me duele mucho haber asistido en el día de hoy a esas palabras. Así que déjense de panfleto, apoyen los codos en la mesa y pónganse a trabajar, que es lo que tienen que hacer. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de solventar el problema habitacional, pero la construcción supeditada a un informe favorable del Cabildo genera dudas para los populares que auguran muchos permisos denegados. Porque hay un valor ambiental, porque ahí hay un escarabajo amarillo, por ejemplo, que debemos
proteger. Según se informó en el Pleno, hasta el momento se han beneficiado 45 familias de este decreto que ahora se modifica por quinta vez. Y espero que esto sea el último de las modificaciones de este proyecto de ley. Ojalá o no. Lo que planteo es que todas las veces que sea necesario traer las modificaciones. En este sentido, el resto de grupos que sustentan al Gobierno subrayan que este hace lo que tiene que hacer. Mejora también el instrumento que posibilita a la gente tener menos obstáculos a la hora de resolver su problema habitacional. Se había instado desde el propio Cabildo y, por tanto, responde a la lealtad y colaboración institucional. La modificación afecta a la fabricación de primera vivienda. Pues sobre este asunto habían hablado también los cabildos convocados previamente en trámite de audiencia para dar su parecer sobre ese decreto que se aprobó y también otro que afecta a las excepciones fiscales para las personas afectadas por el volcán. También se pronunciaron sobre la nueva ley de juventud que está en trámite en la Cámara. Dicen que hay diálogo, que esperan que la ley de juventud cuente con dotación tanto económica como material. Y además apoyan, ya les decíamos, las modificaciones con las que el Gobierno quiere garantizar la seguridad jurídica para reconstruir la isla de La Palma. La Palma, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento. Estos decretos lo que están haciendo es resolver o posibilitar, no están resolviendo en su totalidad, pero sí que posibilitar que aquellos damnificados puedan rehacer, puedan construir su vivienda. De ayudar a las familias afectadas y corregir las familias y las infraestructuras y servicios básicos afectados para que cuanto antes, pues a través de la reconstrucción de vivienda y las medidas tributarias excepcionales, se pueda paliar esta difícil situación. Pone de manifiesto que la voluntad de los grupos parlamentarios y de este Parlamento es aclarar el contenido normativo y garantizar y dar seguridad jurídica. En unas condiciones y circunstancias absolutamente singulares y penosas, pues es doblemente importante que este procedimiento administrativo sea lo más ágil posible. Vamos a apoyar todas las medidas que el Cabildo de La Palma considere adecuadas y en esa línea hemos venido trabajando. El Parlamento será sensible y el Gobierno será sensible si no se han cumplido los objetivos, a aprobar nuevos decretos leyes que serán a su vez convalidados por el Parlamento. Y mientras el Gobierno de Canarias considera suficientes los fondos propios para acometer también la reconstrucción de La Palma y descarta de momento pedir un préstamo para ese fin, tal y como le piden los nacionalistas. El Ejecutivo subraya que ya ha ejecutado 50 millones de gasto de los 97 comprometidos y avanza que se van a habilitar otros 30 también para ayudarse en vivienda. Bien que se haya tirado de lo que hay en las consejerías y que no se esté gastando y hayamos comprometido 97 millones de euros, muy bien, pero es que eso no es suficiente. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Habrá que ir al préstamo y endeudamiento. Si hubiera que recurrir al endeudamiento, esta comunidad lo hará, señoría. No tenemos ningún problema. Pero afortunadamente el saneamiento económico-financiero de esta comunidad nos permite no endeudarnos, que es buena cosa cara al futuro. Y en cuanto a las previsiones económicas que baraja el Ejecutivo, no son malas, y eso a pesar del horizonte de incertidumbre que se dibuja para el primer semestre de 2023. Lo ha dicho la consejera de Economía en la comisión. El turismo, dice, está teniendo un peso fundamental en la estabilización de la economía canaria. Señora consejera, que el otoño que comienza no traiga consigo más destrucción de empleo y más desaparición de pequeños y medianos comercios, sino que entre todos consigamos encontrar una senda que nos conduzca a esa tan ansiada recuperación. Este año las previsiones en el verano han sido muy positivas, hemos visto el resultado, y las previsiones de los organismos vinculados al turismo para el invierno, con prudencia, no son malas. Y desde el pasado jueves 20 de octubre, los canarios que estén en situación de vulnerabilidad pueden acceder a la nueva ayuda al alquiler de vivienda. La pone en marcha el Gobierno. Casi 8.000 familias podrán beneficiarse de esta subvención, que se va a facilitar a las rentas que estén por debajo de los 24.000 euros. La ayuda se va a tramitar en las cámaras de comercio, pero también se puede hacer en el Instituto Canario de la Vivienda. El año pasado destinamos 17 millones de euros, 17,5 millones de euros. Este año destinamos 21,3 millones de euros a ayudar, calculamos nosotros, en torno a 7.800 familias que se pueden beneficiar de esta ayuda, que hemos incrementado. Antes se subvencionaba, como sabe usted, el 40%, ahora vamos a subvencionar el 50%.
Muchas comisiones esta semana. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Pérez, estuvo en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior y relató la relevancia que tiene para Canarias que la migración en el norte de África se haya incluido en el acuerdo que se suscribió en junio entre España y Estados Unidos, el 28 en concreto, sobre esta materia. Pérez recordó que la declaración conjunta España-Estados Unidos establece que ambos países tienen intención de colaborar en un enfoque integral para la gestión de los flujos migratorios irregulares. Quieren que se garantice un trato justo, dicen, y humano a los migrantes. Ambos países también quieren coordinar esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración y trabajar para fortalecer, dijo, las vías legales. Me gustaría saber en qué ha influido y qué puede propiciar ese acuerdo, que ha sido pues prácticamente de hace 2 meses, en la cuestión a Canarias, que es lo que nos interesa. Gracias. Muchas gracias. Nosotros también tenemos un problema migratorio y queremos su cooperación igualmente con el mismo énfasis. En los términos que no cito porque lo ha hecho usted, de protección de los migrantes, intento de abordar las causas, yo creo que ese es el punto más importante de todo, y cooperación para generar tráficos legales, esto que llaman migraciones circulares. La Ley Canaria de Cambio Climático se va a aprobar, según las previsiones del Gobierno, en esta legislatura. Es la ley que más aportaciones ha tenido de la sociedad, según se apunta desde la Consejería de Transición. Y estos días se ha hablado, además de eficiencia energética, uno de los puntos que contribuye precisamente a luchar contra el cambio climático. El Gobierno dice que el mayor problema es que el consumo supera los recursos naturales. El Gobierno de Canarias prevé con su plan de transición energética una reducción de la demanda del 27% en 2030. De esa cifra, en torno al 7,5% espera conseguirlo con la renovación del parque automovilístico. Tanto eléctricos como otros sistemas que son más eficientes desde el punto de vista de la demanda energética. Para el Grupo Mixto es necesario promover incentivos que fomenten las renovables. Que este cambio del modelo energético no solo se produzca a través de las instituciones públicas, sino también de empresas privadas o a nivel particular. Por su parte, la agrupación socialista Gomera reclama medidas específicas para que Canarias cumpla con el Plan de Ahorro Energético Nacional, ya que en las islas no se consume gas. Diferenciación con respecto al territorio peninsular y que realmente estas medidas sean eficientes en nuestra tierra. Asimismo, Nueva Canarias y Podemos llamaron la atención sobre acciones cotidianas. Es realmente necesario que cuando vamos por la noche por las autopistas, por ejemplo la de la Gran Canaria 1, tengamos la sensación de que transitamos por ella de día. Me parece que los canarios no podemos seguir pagando el agua 2 y 3 veces. La que consumimos en botellitas, la del agua potable y la otra. Según el Ejecutivo, las instalaciones de autoconsumo en los hogares se han multiplicado por 18 desde que se eliminara el impuesto al sol implantado por los populares, que defendieron la extinta tasa. ¿O alguno niega que cada vez son más tejados los que se ven con placas solares? El autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada. Mientras tanto, los nacionalistas se muestran escépticos y los socialistas reclaman apoyo para la aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático. Por mucha energía renovable que incorporemos al sistema, no vamos a llegar porque el consumo sigue creciendo. Este Gobierno es el que ha marcado la diferencia en la gestión, en el avance, en la lucha contra el cambio climático. Por último, el Ejecutivo puntualizó que el Estado aporta 800 millones anuales al archipiélago para pagar su sobrecoste eléctrico. Y la consejera Alicia Van Ostende ha comparecido esta semana en la Cámara, la Comisión de Agricultura, ha hablado allí del desarrollo de la Ley de Cadena Alimentaria aquí en Canarias. Su discutida aprobación supuso implantar un marco normativo para proteger los productos canarios y regular la inspección para evitar fraude, pero la Consejería reconoce que aún quedan aspectos por ejecutar de la ley. Es también verdad que en la Consejería trabajamos desde otras áreas en la promoción también del producto local. Yo creo que es una de las estrategias principales de la Consejería. En este sentido, los grupos en la oposición resaltaron la necesidad de que la norma combata la competencia desleal y estabilice el sector. Que aproveche esta herramienta para estimular la actividad en el campo y brindar mayores certezas a sus trabajadores y operadores. Estamos compitiendo diariamente con productos que nos entran por los puertos y aeropuertos, evidentemente muchas veces de manera desleal. Pero desde luego también nos preocupa que lo que les exigimos a los nuestros no se lo exijamos a las producciones que vienen de fuera. También hubo una llamada de atención sobre la situación de los guachinches, los costes en el sector o la publicidad engañosa. Que la publicidad engañosa vaya desapareciendo de forma fundamental. Tener en cuenta que nuestro sector primario no tenga que vender siempre por debajo de los costes de producción. El fraude que se comete con la denominación guachinche, además está recogido en la Ley de Cadena Alimentaria, bares, cafeterías, restaurantes, guachinche. Que los precios no acaben
con las pequeñas producciones, los costes de producción. En este sentido, la consejera avanzó que el POSEI del próximo año incrementa las ayudas un 20%, 7 millones para la ganadería, con diferenciación para igualar las condiciones de vida entre los ganaderos de las islas capitalinas y no capitalinas. Y al final de la semana también hubo Comisión de Educación y la consejera respondió las preguntas que les planteaban los grupos políticos sobre infraestructuras educativas o plazas de educación infantil, entre otras cuestiones. También abordó la puesta en marcha de un nuevo comedor de cocina en Punta Larga, en Candelaria, una demanda de la comunidad educativa que ha visto cómo se acumulan los retrasos. Ahí hay un enconamiento, si me permite la expresión, entre las auxiliares, la dirección del centro, la familia, el consejo escolar. Es más profundo de lo que eso, porque claro, hay familias que quieren que se queden las auxiliares de comedor de atención directa. La dirección del centro quiere que sea a través de una contrata. Aquello es un caos. Y la situación del expediente del silbo herreño como bien de interés cultural ha sido abordado en la Comisión de Educación y Cultura. Desde el Cabildo de la Isla del Hierro lleva expresándose reiteradamente el malestar por la dilación y falta de tramitación, dicen, de ese expediente que corresponde resolver al Gobierno de Canarias, una situación que ha trasladado a la consejera el Grupo Parlamentario Popular y el Nacionalista. La consejera niega intencionalidad alguna en el retraso del expediente y se compromete a sacarlo adelante lo antes posible. Pues la voluntad del pueblo herreño de que se continúe con un expediente con el que podríamos hacer prácticamente una película de ciencia ficción. Y es por ello por lo que le pregunto qué motivo le ha impedido cumplir con su responsabilidad. Trato discriminatorio. Lo dice el Cabildo del Hierro. No lo digo yo, eso lo dice en una propuesta aprobada por unanimidad, una declaración que insta al Gobierno a que incoe. Está incoado por nosotros, lo hemos hecho de oficio. Y ya yo creo que esto es imparable. Yo me comprometo aquí a que efectivamente, tal como marque la ley, que nos da 24 meses, desde luego esté muchísimo antes terminado este expediente, que además la población herreña ha solicitado de manera clara cuando lo ha pedido el propio Cabildo, ¿no? Pues esto es todo por esta semana. Les esperamos de nuevo en 7 días. Sigan atentos a Televisión Canaria. Adiós.